Buenas noches, profesora. Mi nombre es Doménica Yepes de la carrera de Biomedicina y a continuación voy a exponer sobre el ensayo que realicé, que se trata sobre la lógica bien argumentada y el pensamiento crítico bien argumentado. Se tiene que tener en cuenta y tener bien claro lo que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se lo define como la habilidad que tiene una persona para poder analizar o evaluar la información que le es entregada, los razonamientos, conocimientos, argumentos, etc. Entonces, por ejemplo, si ponemos desde mi caso que yo estoy estudiando en ingeniería y voy a graduarme como una ingeniera. Actualmente en nuestra sociedad es muy importante que tengamos este pensamiento crítico bien formado, porque si es que queremos exponer sobre algún tema, si es que queremos opinar sobre algún tema, ya sea de ciencia, en clases o con nuestros amigos de nuestra carrera, no podemos andar difundiendo información de la que no estamos seguros, de la que no tenemos fuente, de la que no hemos investigado. Entonces, si es que nosotros no vamos a aportar con ideas, simplemente no estamos apoyando nada para el crecimiento intelectual del grupo y uno mismo. Entonces, al una persona desarrollar un pensamiento crítico formado, se le desarrollan otro tipo de habilidades, que es, por ejemplo, la habilidad de dudar cuando alguien nos dice algo, porque algo que se tiene que tener en claro es que no todo lo que la gente nos dice o incluso no todo lo que el internet nos dice es cierto. Tengo un profesor que es mi director de carrera. Él nos ha dicho durante toda la carrera que internet es basura. Literalmente él dice así: el internet es basura porque la mayoría de la información que está ahí es falsa o no está verificada o simplemente engaña a las personas y sobre todo a los estudiantes. Entonces lo que él siempre nos recomienda es indagar información en artículos científicos, ensayos certificados, en libros que estén en internet, pero no simplemente en el primer link que nos aparezca. Otro tipo de habilidad que se nos desarrolla es el ser curiosos y motivados. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo también de mi carrera, o sea, un ejemplo mío. Estábamos con un grupo de compañeros y estábamos investigando sobre si es mejor una prótesis de titanio o una prótesis de hidroxiapatita, que son materiales metálicos y cerámicos. Y un amigo decía que es muchísimo mejor una prótesis de titanio. ¿Por qué? Porque tiene buena biocompatibilidad con el cuerpo humano, no genera algún tipo de reacción ni desgaste dentro y se implanta fácil. Pero no opinábamos nada de la prótesis de cerámica. Pero yo había escuchado, he escuchado que una prótesis cerámica es mucho mejor que una metálica, pero yo no podía opinar, no podía aportar al grupo, no podía decir nada porque yo no tenía argumentos para decir no, es que la prótesis cerámica es mucho mejor que la de titanio, porque no había investigado. O sea, yo simplemente iba a coger y decir no, la prótesis cerámica es mucho mejor, y me iban a preguntar, pero ¿y por qué? ¿Por qué estás tan segura de esto? ¿Cuáles son tus argumentos? Y me iba a quedar ahí porque no tenía idea. Entonces, ¿qué hice? Llegué a mi casa a investigar, y esto es lo que les digo, que una persona se hace curiosa. Y al ser curiosos es muy bueno, porque si se ponen a pensar, o sea, indagamos sobre el tema, investigamos, leemos, hasta sacarnos la duda que tenemos y terminamos aprendiendo más, terminamos incrementando nuestros conocimientos. Entonces, ¿qué fue lo que yo investigué? Investigué que en efecto la prótesis cerámica era mucho mejor que la del tantalio, no porque el tantalio sea malo, sino porque el tantalio era muchísimo más caro, y realmente muchísimo más caro que la cerámica. Y la cerámica no solamente era para implantes de cadera, sino también para hacer reparaciones del esmalte dental, para hacer reparaciones cuando una persona sufre algún daño en el globo ocular. Entonces descubrí no solamente que la prótesis de cadera era mucho mejor con el material cerámico, sino que también descubrí otras aplicaciones para los materiales cerámicos, y yo, con esta información ya sostenida y fundamentada de que es verdad, fui y la compartí con mis compañeros. Entonces ayudé a que no solamente mi crecimiento intelectual crezca, sino también mi razonamiento intelectual crezca, sino también el de mis compañeros. Entonces, y también lo que se debe, o sea, el objetivo de tener un pensamiento crítico y un buen razonamiento lógico es evitar el caer en falacias, porque eso se da muchísimo día a día. O sea, es algo que ya se da cotidianamente, todos los días. Siempre nos vamos a encontrar con una falacia,
Y es muy difícil tratar de identificarlas porque también eso lo puse en mi ensayo, existen un montón de falacias, son muchísimas las falacias que existen, entonces tratar de memorizarlas cada una de ellas, no, o sea, sobre todo en mi caso yo no soy buena memorizando, entonces, así conceptos no soy buena memorizando, entonces lo que se debe hacer siempre, o sea, si es que no estás seguro de lo que te están diciendo o no tienen fuentes sobre la información que te están dando, no te muestran como que no, mira, esto es cierto porque lo leí aquí y acá y así, siempre dudas, o sea, siempre hay que dudar de lo que nos dicen para no caer en esto, en la falacia también es algo que mucho se da, la sofisma, también puse en mi ensayo que tiene un concepto igual que la falacia, que al final hoy en día se la mete como que en el mismo saco, por decirlo así de manera vulgar, que también es cuando una persona transmite una información errónea, pero sin darse cuenta que está transmitiendo una información errónea, y eso es algo que también se da todos los días. Entonces, la conclusión que yo tengo sobre este tema es, sobre todo para las personas, o sea, para las nuevas generaciones, es desde los chiquitos, desde los niños chiquitos empezar a trabajar este pensamiento crítico, a empezar a formarlos, que se dé un autoaprendizaje, que ellos investiguen, indaguen, que se desarrolle este tipo de habilidades. También puse en mi ensayo sobre la teoría de la mente y el test de la teoría de la mente, que se hace para que los niños puedan reconocer el entorno en el que se encuentran y ellos mismos opinar y decir y empezar como que a ser tomados en cuenta, o sea, su palabra. Y ya, eso. Sí, eso creo que es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por la atención prestada y ya, buenas noches.